Muy buenos días a todos, jóvenes talentos dominicanos. Mi nombre es Andrés del Pino. Soy experto en materia de hiperautomatización de procesos y fanático de lo que somos capaces de hacer nosotros los dominicanos cuando nos ponemos las pilas para aprender y poner en práctica esos conocimientos, sobre todo en este mundo tan emocionante y tan disruptivo que estamos viviendo gracias al avance tecnológico. Yo he preparado para el día de hoy una presentación y quisiera que nos acompañen para hablar un poquito sobre cuál sería o cuál pudiera ser el rol de nosotros, los estudiantes o los talentos dominicanos en este nuevo contexto de transformación. Hablamos un poquito sobre el contexto que estamos viviendo y estando ya 100% inmerso en esto todos los días, puedo decir que es un contexto emocionante. De muchos cambios en cultura, formas de trabajar, procesos y sistemas, ¿no? En todas las empresas e instituciones públicas a nivel mundial. Estamos viendo también cómo grandes decisiones o decisiones que se tomaron en el pasado con la tecnología han resultado en mucho desperdicio. Particularmente, aquí hay una reseña de Harvard Business Review que indica que el 70% de las iniciativas de transformación digital que se han iniciado no han alcanzado sus objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que gran cantidad de los proyectos se consideran fracasos. Y para hacer que ese fracaso sea un poquito más doloroso, se dice que de los 1.3 trillones de dólares o miles de millones de dólares invertidos en transformación digital el año pasado, 900.000 millones se desperdiciaron. Esto es una cifra escandalosa. Pero el mensaje aquí es que la transformación digital no es sobre la tecnología. It's not about technology, como dicen los americanos. ¿En qué nos referimos? Que no es lo más importante para lograr un cambio en la forma de trabajar. La herramienta y la tecnología es un facilitador. Cada transformación es diferente. Cada proceso de transformación es diferente. Hay mucha diversidad en los contextos de las diferentes compañías y empresas y instituciones que están inmersos en un proceso de transformación. La cultura de cada compañía es diferente. Hay compañías muy jerárquicas donde las decisiones se centralizan en una sola persona, o hay empresas ya un poquito más ágiles que se toman decisiones de manera consorciada. El legado es todas las decisiones que hemos tomado a lo largo de los años para que nuestros procesos y nuestros sistemas funcionen de una determinada manera. Esas decisiones se tomaron para un contexto específico en el tiempo, pero hoy en día son nuestro legado y pueden ser barrera para nosotros evolucionar. Lo que siempre hemos hecho, de alguna manera, lo tenemos que cambiar, y cambiar lo que siempre hemos hecho es muy difícil. Y luego el tercero es el contexto, ¿no? No es lo mismo una compañía exitosa con altos rendimientos financieros que una empresa que está empezando o una compañía que está dejando pérdidas. O sea, el sentido de urgencia y el por qué transformarnos es diferente. Entonces, por eso que cada camino es diferente. Eso es lo que simboliza nuestra imagen, ¿no? Hasta este horizonte brillante que es una empresa transformada. Hay algunas ideas que quiero compartir en ese sentido, que es que hay una fuerte creencia o una fuerte resistencia a la transformación digital porque se cree que la tecnología va a reemplazar al ser humano. Todos hemos vivido últimamente diferentes escenarios donde ChatGPT es muy popular y el metaverso y todas estas tendencias chulas que vemos en las redes, y pensamos que, wow, pues yo voy a dejar de ser necesario o mi rol ya no va a ser necesario. Eso no es cierto. El ser humano es el propósito y el objetivo y el fin de una transformación. Que la experiencia del ser humano, tanto de un usuario como de un empleado de una empresa, sea óptima. Y para eso existe la tecnología, para servirnos. La otra es
se hacen muchos proyectos donde se consiguen resultados iniciales o pilotos, los famosos quick wins, como lo llaman, y luego es cómo yo voy a sostener ese cambio, ¿no? Cómo yo voy a hacer escalable esa solución. Eso es a veces muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando hacemos transformaciones donde invitamos a un consultor externo a que lleve todo el proceso y luego él se va y mi equipo se queda como que, bueno, ¿y entonces? ¿Y ahora cómo lo hacemos? Ese tema de la sostenibilidad del esfuerzo, del impacto es difícil. En cada compañía y en cada institución hay intereses. Esto es parte de nuestro legado y nuestra cultura. Los accionistas tienen unos intereses, un consejo de administración, la gerencia, el equipo de auditoría o los auditores, tus clientes finales, ¿verdad? Y los usuarios internos pueden tener diferencias e intereses vamos a decir, encontrados. Y todo eso hace difícil, o puede hacer más difícil, hacer un proceso multianual de transformación si no hay una alineación entre esas dos vertientes, ¿no? La expectativa y el interés. Como decía anteriormente, y no me canso de repetirlo, lo más importante y los retos que vemos más importantes en el contexto de transformación es que no hay capacidades internas. La gente no está formada, hay una alta dependencia en los terceros, en los suplidores, cuando realmente la tecnología debemos abrazarla y debe convertirse en parte de nuestro día a día. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de construir capacidades internas en las organizaciones? Y luego es que las transformaciones sean lideradas por tecnología. Esa es otra cosa que hemos visto que es un error garrafal. Cuando el negocio no participa del proceso de transformación, lo que estamos haciendo es una solución tecnológica muy cara que nadie va a utilizar o que no va a responder a los objetivos del negocio. A pesar de este panorama de retos y de resultados no muy positivos en muchos casos, la transformación digital no es una opción, es un mandato. Es un mandato, es una obligación para toda organización, no importa el tamaño, y para toda institución pública. La pandemia vino, aparte de cambiar nuestras vidas de una manera abrupta, también sirvió de catalizador para el proceso de transformación en las compañías alrededor del mundo por el impacto que tuvo en las ganancias de los accionistas de las empresas, ¿no? Y también la necesidad de adoptar, incluso a veces de manera forzada, la tecnología para trabajar de una forma diferente. Si pensamos, por ejemplo, en el trabajo remoto, que los empresarios hace 4 años, 5 años se hubieran reído de que toda su empresa estuviera trabajando desde casa y de repente eso se volvió lo normal. Y las evaluaciones que sufrieron las diferentes compañías, muchas de ellas no podían abrir sus puertas. Otras tenían que aprender a vender sus servicios por comercio electrónico, por canales nuevos y no estaban listas. De hecho, hay encuestas de instituciones como la AmCham que dicen que la mayoría de los presidentes de empresas empezaron su proceso de transformación en el medio de la pandemia. Y quizás con un enfoque que yo diría que no es el mejor, con el objetivo de reducir costos. Para mí la transformación era para poder responder a un mercado cambiante, innovar, productos y servicios nuevos. Pero bueno, han dejado muchas marcas la pandemia, ¿no? Pero el más importante mensaje es que sirvió de acelerador del proceso de transformación digital en nuestro país. También otra tendencia muy clave es que la mayoría de los clientes empezaron a adoptar con mayor celeridad la preferencia por interactuar con mi compañía y con mi producto a través de canales digitales. Esta tendencia en todo el mundo, ¿verdad? Estas líneas representan diferentes regiones del mundo, pero lo que se ve es que en el 2020-2021 incrementó significativamente esa demanda, sobre todo en América. Pero después de la pandemia, después de la apertura nuevamente de los negocios,
siguen creciendo el porcentaje de transacciones y negocios que se hace por los canales digitales, lo cual muestra una tendencia consolidada. Entonces, la compañía que hoy en día no pueda ofrecer un producto, un servicio digital, está jugando contra su propia está atentando contra su propia supervivencia. Entonces, en ese contexto también, los analistas y consultores a nivel mundial publican muchísimos informes sobre casos de uso exitoso de diferentes tecnologías en diferentes industrias. Y lo que se ve es que la tecnología sí puede producir un resultado. De hecho, dos conceptos que son importantes, que es la automatización de procesos y la inteligencia artificial, se están desplegando en diferentes industrias y en diferentes casos de uso con impacto. Y lo cual quiere decir que ya existe la tecnología, está disponible en el mercado, principalmente en Estados Unidos, que es el mercado de mayor producción de tecnologías exitosas de este tipo. Ya está disponible para que cualquier compañía alrededor del mundo la pueda aprovechar. O sea que están las herramientas que necesitamos para transformar. Y si ponemos unos casos quizás de experiencia propia, les puedo hablar de un caso en Europa, de un banco, en este caso se llamaba ING. Yo trabajé 7 años en ING y yo nunca pisé una sucursal bancaria en 7 años. Para ninguna consulta, ninguna transacción, ni apertura de un préstamo de una cuenta bancaria, ni cancelación de un producto, ni solicitud de un préstamo, todo era digital. Estamos hablando del 2008. Entonces, esa experiencia completamente digital ya está consolidada en diferentes países del mundo. Yo ayer estuve haciendo fila durante 1 hora en una sucursal bancaria para cancelar un producto. Eso es en el 2023, ¿no? Entonces eso te dice que estamos tarde, nosotros como país. Y la digitalización no es solamente para ser eficiente, porque por ejemplo ING España en ese momento gestionaba 2 millones de clientes particulares con solo 800 empleados, que es, y una sola sucursal. Es un número súper relevante. Y luego los bancos tradicionales le quisieron hacer la vida imposible y lo sacaron de la red de cajeros. Entonces, como empresa digital al fin, dijo, oh, yo voy a crear una aplicación, y hizo una idea interesante, cogió a las gasolineras y las convirtió en cajeros. O sea, suscribieron a las gasolineras en esa aplicación y entonces, como la gasolinera maneja mucho efectivo, a través de estas gasolineras, los clientes del banco podían extraer dinero en efectivo. Estas son cosas que pueden lograrse si tienes un enfoque digital, ¿no? Y es un ejemplo de que la digitalización en el sector financiero ya tiene muchos casos de uso muy consolidados. Entonces, hablemos un poquito sobre cómo es la estrategia de transformación o cuál pudiera ser una estrategia de transformación efectiva. Nosotros pensamos que esa es la automatización de procesos. Nosotros escuchamos mucho ahora mismo de inteligencia artificial generativa y el impacto que eso está teniendo. Sí, creo que sí. Comparto que la inteligencia artificial tiene y va a seguir teniendo un impacto relevante en la transformación, pero los analistas como Gartner y nosotros que trabajamos en esta industria, sabemos que hay otros conceptos igual de maduros, como son el low code y la automatización de procesos. El low code lo que es que ya no es necesario desarrollar ser un ingeniero de software con una fuerte lógica de programación para desarrollar aplicaciones, sino ya que la computadora nos ayuda a través de unas interfaces visuales a crear un proceso digital. Y esto que implica una industrialización del proceso de transformación digital.
con herramientas low code, nosotros hemos visto importantes impactos en cuanto al tiempo y los recursos necesarios para lograr una implementación a escala empresarial. Y de hecho, si vemos, por ejemplo, encuestas como la de McKinsey & Company, sobre cuáles son las tecnologías más desplegadas en diferentes organizaciones, en mayor porcentaje, vemos que las tecnologías de automatización y low code, BPM, RPA, son las que más se están utilizando. O sea que al final son tecnologías consolidadas, no solamente tendencias, sino también tecnologías consolidadas implementadas en empresas. Todo esto, ¿por qué es importante? Porque esto presenta una oportunidad. Nos presenta una oportunidad a nosotros, como dominicanos, como jóvenes, estudiantes o egresados, de participar de ese proceso de transformación que hasta ahora se volvía un poquito cuesta arriba porque yo no soy muy bueno en programando, yo no manejo la lógica de programación o estar siempre trabajando con una pantalla negra, no es lo mío. Eso ha cambiado. Ya nosotros podemos convertirnos en un aliado crítico de este proceso, porque hay una fuerte demanda por talento a nivel mundial para participar en ese proceso. Y el objetivo, lo que se busca lograr con la transformación es impacto en el negocio. No es construir una aplicación muy chula para que mira qué bonito que fue lo que hice, sino es impacto en el negocio, mejorar la experiencia de clientes, incrementar los ingresos de las compañías, aumentar la productividad de las empresas, acelerar el ritmo de la innovación, crear nuevos productos y servicios 10 veces más rápido, tener un mejor entendimiento y gobierno de mi empresa. Todo esto es lo que se logra con una transformación digital efectiva. Y todos estos son los objetivos que nosotros, por ejemplo, en Impera estamos ayudando a nuestros clientes a conseguir. Que el código, que si el lambda, que si no sé qué, todas esas son conversaciones que ya no son importantes, porque existen las tecnologías que lo hacen mucho más democrático. ¿Qué nos falta? ¿Y qué es lo que vemos que falta? Que es el buen talento, el talento joven, el talento dispuesto a aprender, el talento que decide salir de su zona de confort. Y eso es lo que yo les invito a reflexionar. Si ahora los procesos de las empresas y los procesos de las instituciones públicas ya no son personas trabajando solamente, sino que van a ser robots, inteligencia artificial, personas, robots, inteligencia artificial y personas, todos interactuando sobre un solo flujo de trabajo. No es el momento de que nosotros podamos aprender a trabajar de esta manera, a crear este tipo de procesos y a participar. Esto no es ciencia ficción. Hoy en día existen implementaciones en compañías dominicanas y extranjeras donde no interviene un ser humano, donde la intervención del ser humano es limitada. Ahora, eso no implica que nosotros vamos a dejar de participar del proceso. Nosotros podemos participar como en nuevos roles, como product owner, ayudando a definir los requerimientos de un proceso digital. Podemos participar como programadores ciudadanos, lo que llaman citizen developers, personas que tengan un sentido lógico y que quieran aprender a utilizar una de estas plataformas, pueden certificarse y pueden aprender a desarrollar procesos digitales. Y también podemos participar como usuarios, ¿no? Aprendiendo a trabajar e interactuar con la computadora. Mucha gente le tiene resistencia, como yo levanto la mano y digo, yo quiero ser parte de ese proyecto, yo quiero ser el que participe. O sea, tenemos muchas formas de participar y debemos participar. Algunas de las tendencias más interesantes de inteligencia artificial la dejamos para el final. Y quiero resaltar algunas de esas capacidades. Otra vez, estas son de la plataforma de Appian, pero hay muchas otras herramientas fuera que hacen ese tipo de soluciones, ¿no? Una de ellas, la más interesante para mí y para quizás las personas que quieren enfocar su organización en un modelo de mejora continua y de medir, se llama Process Mining o minería de procesos. Minería de procesos es una tecnología de Machine Learning
que lo que nos permite es descubrir patrones. ¿Qué es lo que está sucediendo en la operación de mi organización? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en el día a día o en el paso a paso? ¿Y cómo podemos actuar para identificar qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo un cuello de botella? Para eso le voy a hacer una pequeña anécdota muy jocosa, o no sé si tan jocosa, pero divertida definitivamente, sobre de dónde viene, cuál es el origen de la optimización del proceso, ¿no? Y es la era del comercio marítimo. Hace muchos años, Matthew Fontaine Maury, de la Academia del Observatorio Naval estadounidense, hizo un análisis de los logs de los diferentes barcos que surcaban los mares, de hecho en el Atlántico, ¿no? Para las rutas de los comercios, de los barcos comerciantes, con el objetivo de encontrar cuáles son los caminos en el mar, ¿no? Cuáles son las rutas más eficientes para navegar en el mar. Y se publicó el primer mapa de las corrientes del Atlántico, porque los barcos utilizaban esas corrientes para ganar eficiencia y velocidad. Esto es un ejemplo de cómo hace muchos años analizábamos la información, esas bitácoras de información, para identificar el mejor camino, la mejor ruta para lograr. Y de hecho, de esta manera, al minar esa información, se redujeron significativamente los tiempos de transbordo. Por ejemplo, de Nueva York a San Francisco, de la previa al Canal de Panamá, de 183 días a 135 días. Y desde Gran Bretaña, Australia, de 128 a 96 días. Imagínense, eso es un enorme incremento de eficiencia. Por eso que este tipo de tecnología es tan importante para el contexto empresarial, ¿no? Porque nosotros podemos aprovechar eso mismo que hicieron en su momento los marineros de minar los logs de los barcos. Podemos minar nuestros sistemas y nuestros procesos. Y en vez de trazar mapas de las corrientes en el Atlántico, podemos identificar cuáles son nuestros procesos de verdad en la compañía, traduciendo logs a procesos y ver dónde están esas oportunidades en nuestra organización. La falta de quiero introducir aquí un concepto que es la observabilidad. Yo en mi compañía o en mi proceso, o en mi institución, no veo normalmente qué es lo que está ocurriendo. Yo lo que veo es un resultado. Entonces, muchas veces el proceso, si lo leemos en un documento, está descrito como de principio a fin, de A a B, ¿no? Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la realidad, el proceso es muy diferente. El proceso es un espagueti y muchas veces da muchas vueltas y vuelve al principio. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos observar los procesos en nuestra compañía? ¿Cómo podemos medirlos? Si no lo sabemos medir y no sabemos entender dónde están las oportunidades, todas las decisiones de mejora son subjetivas. Entonces, hoy en día existen tecnologías que, como pueden ver, no requieren de habilidades de programación, donde nosotros cargamos esos logs y les pedimos a las herramientas que nos digan cuáles son los patrones o dónde están los cuellos de botella en mi organización. Y nos podemos dar cuenta que no hay un solo proceso, ¿no? Que pueden haber múltiples procesos. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de que lo que nosotros pensábamos que era un solo proceso, realmente hay 37 procesos diferentes o 37 rutas que lleva un solo proceso para llegar de principio a fin. No es A a B. Entonces, el poder minar, el poder entender, el poder contrastar lo que queremos contra la realidad y analizar cuál es la causa raíz, en qué componente, qué paso, qué aprobación nos va a dar a nosotros el poder de tener lo que llamamos la observabilidad, monitorear la ejecución y cambiar la forma de trabajar. Esto no es desarrollo de aplicaciones, esto es automatización y mejora continua de procesos a través de la tecnología. ¿Qué nos puede permitir hacer esto? Por ejemplo, en el caso de un proceso de apertura de cuenta de banco, evitar reducir los tiempos
en cada etapa, evitar que se caigan solicitudes, atrasos a la hora de abrir una cuenta, o por ejemplo, como ha pasado en un caso, que hasta 12 días entre que abrimos una cuenta y le llega la información al cliente para activarla. Son formas de resolver los problemas reales que tenemos. Entonces, aquí otra última de reflexión sobre la observabilidad de Gartner, que es una firma que se dedica al análisis de la transformación digital, que dicen que para el 2026 el 70% de las organizaciones que apliquen la observabilidad lograrán menor latencia para la toma de decisiones, lo cual se va a traducir en ventajas competitivas para los procesos del negocio. Si yo conozco lo que ocurre en mi organización, lo aplico para lograr una ventaja competitiva versus mi competencia. Como les decía, la transformación digital no es un mandato, no es una opción, es un mandato. Y ahora, en el 2023, nosotros tenemos la inteligencia artificial generativa. Y este es el boom más reciente que está generando cambios en la forma en la cual manejamos los procesos de automatización. Y en este caso, Appian, por ejemplo, ha creado o ha dado vida a lo que llamamos el copiloto. Y ahí es donde yo entiendo que la inteligencia artificial generativa tiene mayor impacto, porque tener un copiloto, aparte de que tú puedas como ciudadano developer trabajar un proceso, tener a tu lado un copiloto que te ayude a acelerar ese proceso más, es muy poderoso. Por ejemplo, este es el copiloto para automatizar procesos, en el cual vemos que con prompts de texto, el copiloto te va diseñando un flujo de, en este caso, la reclamación de una póliza de seguros. Si yo no soy experto en reclamaciones de seguros, a mí me va a venir muy bien esto. O si yo soy experto en reclamación de seguros, pero no sé programar, ya yo puedo empezar a interactuar con el robot y decirle, mira, yo necesito que me generes un flujo, pero espérate, este flujo es muy sencillo porque si pasa tal cosa, necesito que se incluya una aprobación o que eso se vuelva a mandar al que reclama para que me dé información adicional. Ese copiloto de inteligencia artificial generativa se vuelve en un asistente que nos permite automatizar procesos de manera más eficiente. O como desarrollador, por ejemplo, muchas compañías tienen un formulario actualmente que se llena por un cliente. Yo le puedo pedir a la computadora, oye, voy a subirte un formulario, este es el formulario que te voy a subir, por favor, créame ese formulario. Y vemos cómo la inteligencia artificial generativa genera el formulario de manera digital. Eso, lo que hablábamos antes de acelerar, industrializar el proceso de automatización y desarrollo, ahora lo vemos acelerado aún más, si es posible, gracias a este tipo de tecnología. Igual, el dato escondido y la disponibilidad del equipo de inteligencia de negocios, ya yo puedo query a la computadora, preguntarle, por favor, dame las órdenes de compra de totales por región. Y la inteligencia artificial generativa me va a generar mis cuadros de mando, con lo cual yo puedo interactuar y presentárselo a mi gerencia. Eso es interesante desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Ver cómo las soluciones maduras existentes más la inteligencia artificial generativa nos va a llevar hacia una época de hiperautomatización. Pero para cerrar, quería dejarles algunas reflexiones en base a experiencias. La transformación y la innovación tecnológica nos puede ayudar a crear nuevos modelos de negocio. Nosotros tuvimos un cliente que en pleno colapso de la criptomoneda, con lo de FTX y algunos bancos en Estados Unidos, decidió valientemente crear un puente entre el mundo de las finanzas centralizadas y las finanzas descentralizadas. Y un equipo de jóvenes dominicanos trabajando en este tipo de tecnología logró hacer 7 integraciones, 8 procesos para permitir la creación de cuentas bancarias criptoamistosas, incluyendo todos los procesos de debida diligencia,
y la conversión de moneda cripto a dólares y viceversa en 6 meses. Eso fue un hito súper interesante de lo que es capaz de hacer un equipo de talento que desea aprender, que aprende sobre una tecnología de este tipo, crear soluciones que realmente ganan premios hoy en día en las conferencias. Otra cosa es que no todos los proyectos son exitosos y nosotros nos hemos equivocado. Y lo importante es que a medida que te equivocas, aprendes algo y tienes que seguir intentando. Nosotros con un proceso de facturación, que es un proceso estándar, quisimos implementar la tecnología de OCR, que es, imagínense, la computadora lee un documento y extrae la información. Pero solamente implementamos esa tecnología. Y lo que pasaba es que el contador tenía que agarrar un archivo manualmente y subirlo a esa solución y esperar frente a la pantalla mientras la solución procesaba la imagen. Como se pueden imaginar, lo que estábamos haciendo era complicándole la vida al usuario, porque no estábamos proveyéndole a él una solución funcional. Nos fuimos, después de ese fracaso, volvimos otra vez con un nuevo diseño de proyecto y diseñamos un flujo de otra manera, en el cual los suplidores nos mandaban las facturas a un correo, un robot abría ese correo, descargaba los PDFs, eran 99 PDFs en un solo documento, el robot dividía esos 99 PDFs, los escaneaba por el OCR, extraía la información y luego el robot iba al ERP y escribía la información en el sistema. Imagínense el departamento de contabilidad en este segundo intento. ¿Cuál fue su opinión sobre la solución? Fue muy positiva, porque básicamente lo que hicimos fue eliminar su intervención completamente de todo el proceso, descargándole de mucho trabajo. Mensaje es, sigamos intentándolo, aunque nos equivoquemos. Como jóvenes que somos, tenemos que luchar contra el enemigo número 1 de la transformación, que es la cultura tradicional. Muchas compañías te vas a encontrar con un equipo, por ejemplo, de auditoría o con un consejo compuesto por personas de otra generación que tienen otra forma de trabajar, que lo que aprendieron, lo aprendieron en libros de texto y metodologías de checklists y demás. Y, por ejemplo, un caso que tuvimos donde un auditor vio una solución que estábamos desarrollando y definió de repente ponerle 25 controles o 20 controles, 3 o 4 aprobaciones al proceso. Y eso es inviable porque la solución tardaríamos meses en sacarla. Entonces ese punto que él decía que había que solucionar se quedó abierto durante años, porque había un shock cultural. No eran capaces de entender que nosotros teníamos que sacar una versión mínimo viable primero y luego ir madurando esa solución para que los usuarios pudieran utilizarla. Queríamos pasar de 0 a 100 de una primera implementación. Esa guerra va a estar ahí y es el enemigo número 1 de la transformación. Los equipos en las compañías que no hagan un cambio cultural no van a lograr entender que los procesos de transformación son graduales, que implican madurar el proceso poco a poco, que implica sacar algo que quizás no sea perfecto, pero sacarlo rápido y permitir que las personas que trabajan en el proceso, en el día a día, sean los que guíen el proceso, no un auditor, no el dueño de la compañía, no un consejo de administración que ven todo desde 10.000 pies de altura, sino la persona que realmente está trabajando todos los días es la persona que debe liderar el proceso de transformación digital en una compañía. Estas decisiones, estos mecanismos del pasado, estos enfoques de hipercontrol y de auditoría han creado unos procesos complicadísimos. Aquí les dejo un ejemplo.
complicadísimo, con muchísimas interacciones, carísimo además, porque tienen que intervenir 25 personas en aprobar algo, y los controles que queremos son muchas veces manuales o mecánicos, y eso genera una experiencia de usuario y de cliente de apaga y vámonos. Nosotros hemos creado ese legado. Y la pregunta es, que yo le hago a cualquiera que haya creado un proceso así, es, ¿cómo están representados los intereses del cliente en ese contexto, en ese legado? No lo están. Si nosotros visualizamos que el cliente, para hacer un onboarding, tiene que coger una ruta por un, por un laberinto, para obtener una respuesta de una solicitud de servicio, tiene que correr por otro laberinto, para poder hacer una operación por otro, para renovar un contrato por otro, nosotros estamos muy equivocados en el enfoque que tenemos. Nosotros tenemos que trabajar desde la perspectiva del cliente y desde la perspectiva del usuario, siempre. Y al final, señores, no importa que ahora estemos montados en tu compañía o en tu industria o en tu institución, en una nave espacial, en un barco muy moderno, van a seguir haciendo falta capitanes y tripulantes para navegar, van a seguir haciendo falta mapas, va a seguir haciendo falta la creatividad humana. Los invitamos a que aprendamos a navegar en estos mares nuevos y a veces turbulentos, de una nueva manera, y que participemos de la revolución que implica la transformación digital en nuestro país. Queremos darle las gracias a todos ustedes por su tiempo y esperamos vernos en otra oportunidad próximamente. Muchísimas gracias.